Bueno, muy buenos días, profe. Buenos días, chicos. Tenemos el gusto de tener aquí a nuestra ex profesora, ex psicóloga de cuando estábamos en primaria. Somos el equipo que está conformado por Marcelo Mazón, Claudio Samuel, Marco Álvarez y, Roberto y Sebastián y yo. ¿Cómo se llama la profe? Hola, mucho gusto, chicos. Si quieren me presento. Soy María Isabel Muradás González Franco, soy psicóloga clínica y soy terapeuta familiar. Y desde hace 13 años trabajo aquí en el colegio. Me da mucho gusto ya verlos en prepa. Vamos a arrancar con las primeras preguntas que las tenemos aquí anotadas. Muy bien. La primera pregunta que le queremos hacer, profe, es: ¿su trabajo como psicóloga fue lo que usted esperaba? Sí, ha sido más de lo que esperaba. De hecho, psicología era mi tercera opción en la lista de carreras a estudiar. Por cuestiones de la vida se convirtió en la primera y estoy muy feliz siendo psicóloga. ¿A quién le recomendaría estudiar la carrera y a quién no? Es fundamental que quien es psicólogo le guste escuchar. Tiene que ser una persona paciente, tiene que ser una persona empática. Entonces, a las personas que les gusta escuchar, les recomiendo que estudien psicología. Aquellas personas como muy de datos, muy de ejecutar cosas, construir, de estar en movimiento, no les recomiendo que estudien psicología. Okay. Siguiente pregunta. ¿Tú como psicóloga le darías terapia a un familiar o mejor recomendarías que buscaran a alguien más? Siempre recomendaría que buscara a alguien más. No puedo darle terapia a un familiar porque perdería la objetividad. Con los familiares hay conexión emocional y eso nos hace que perdamos la objetividad. Entonces nunca tienes que darle terapia a un familiar. ¿Y a un conocido? ¿A lo mismo? A un conocido dependiendo de la cercanía. Aquí lo importante es tratar de ser muy objetivo en el proceso. Entonces, cuando hay mucha conexión afectiva, aunque no sea un familiar, eres subjetivo. Con un amigo, con un compadre, con un primo, perderías la objetividad. Entonces no es recomendable. Es mejor no conocerlo de nada. Entonces, en todo esto, ¿por qué fue que escogió la carrera de psicología? ¿Por qué escogió ser psicóloga entre todas esas lluvia de ideas en su juventud? Pues siempre me gustaba, uno, sabía que quería trabajar con personas. Otra, el poder ayudar a las personas a crecer, eso me gustó. Tuve la experiencia en prepa de ir a algunas escuelas y de ver cómo los psicólogos y los maestros impactábamos en la vida de los niños. Entonces fue ahí cuando, de ser mi tercera opción, se convirtió en la primera. ¿Y qué es lo que más le gusta? Lo que más me gusta de dar terapia es ver a las personas lograr sus metas. A final de cuentas, el proceso psicológico lo hacemos ambas, lo hace el paciente y lo hace el psicólogo. El objetivo es que el paciente logre sus metas. Yo no le voy a decir qué hacer, yo le puedo orientar, le puedo dar opciones, alternativas, pero a final de cuentas quien decide hacer las cosas es el paciente. Entonces eso es fantástico, ver que los pacientes logran sus objetivos independientemente de la edad. Si un niño aprende a leer y ese era su objetivo, eso lo disfruto. Si un adolescente puede elegir la carrera y era su objetivo, eso lo disfruto. Si un adulto puede sentirse menos ansioso y era su objetivo, eso lo disfruto. Okay. ¿Qué es lo que más les gusta de dar terapia? Lo que más me gusta de dar terapia es el contacto con la gente. ¿El contacto cómo? El contacto, el diálogo, el crecimiento, el poder conocer sus experiencias y ver cómo pues las alternativas que le doy se convierten en algo importante para él, para generar cambio y para que esa persona esté mejor. Sí, No hay problema. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la problemática más común en sus pacientes? Mira, en los niños, problemas relacionados con conducta o con aprendizaje. En adolescentes, actualmente, la problemática más marcada es que no pueden comunicarse con los adultos, ya sean sus maestros o sus papás. Y en adultos, situaciones de depresión y ansiedad. Son como los temas más tratados en terapia. ¿Y cuál sería el paciente más difícil de tratar? El que no quiere cambiar. El paciente más difícil de tratar es el que está convencido de que los que tienen que cambiar son los otros
y entonces el cambio no se da, porque siempre el cambio tiene que empezar en uno mismo. ¿Y se acuerda de alguna situación donde usted, la verdad, pensó que no lo podía lograr? O sea, no podía, que le llegó una situación en la cual usted no podría cambiar, o no cambiar, sino que dar solución. Me acuerdo mucho, hace muchos años, de un niño que le gustaba mucho molestar a los demás. No era alumno del colegio, no se preocupen. No, pues hay varios. Lo conocí de manera externa, pero mucho tenía que ver con lo que estaba pasando en su casa. Entonces, al trabajar con niños, cuando los papás no quieren trabajar, es muy difícil también poder hacer un proceso, porque todo depende más de los papás que en sí de los niños. Bueno, profe, ya para finalizar, ya la última pregunta. Bueno, pues una pregunta que nos hemos preguntado nosotros desde que empezó esto es si usted no hubiera tenido esa oportunidad de ser psicólogo, qué otro trabajo a usted le hubiera gustado tener? Mira, si no hubiera sido psicóloga, yo creo que hubiera sido o abogada o hubiera sido, me encantaban las ciencias políticas, algo relacionado con política. ¿Y por qué esa obsesión? Bueno, no obsesión, pero ¿por qué todo eso de la política? ¿Por qué la política? Pues porque siempre es un tema que me ha gustado. A final de cuentas, creo que las tres carreras coinciden en el impacto social y en que las otras personas estén bien. Entonces, los políticos, aunque no se dé comúnmente, pero teóricamente tendrían que buscar el bienestar del otro. Entonces, si yo hubiera sido política, hubiera buscado el bienestar del otro. Los abogados, a final de cuentas, buscan pues, el bienestar de su cliente y el bienestar de la sociedad cuando van en contra de alguien que hizo algo malo. Y los psicólogos buscamos el bienestar de las personas, entonces creo que las tres coincidieron. Por azares del destino fue psicología y no me arrepiento. ¿La problemática más común para usted en sus pacientes? Actualmente, ansiedad y depresión. Ansiedad, la más complicada. La más común. Ajá. La más complicada es trabajar con personas con trastornos de personalidad. Como ¿qué? Esquizofrénicos, personas con trastorno bipolar, trastorno esquizoide de la personalidad, porque ahí también hay que tener un trabajo interdisciplinario con otros profesionistas de la salud y eso hace que el avance sea un poquito más complejo. Y por la naturaleza de esas condiciones patológicas. Pues ya para terminar, ya la última. La última pregunta. ¿Qué consejo le daría a algún alumno, en este caso del Colegio de La Paz, de preparatoria, que vamos a estar yendo en esto de pues encontrar una vocación? ¿Qué le daría a usted un consejo a los alumnos que nos están viendo ahorita? 502. Primero, que definan qué es lo que les gusta hacer. Si ustedes se dedican a hacer lo que les gusta y lo que aman, van a sobresalir. De repente hay como que carreras cliché, ¿no? Medicina, o luego a mí me decían, uy, como psicóloga te vas a morir de hambre, los psicólogos o los maestros no ganan dinero. A final de cuentas yo creo que todos podemos ganar muy bien profesionalmente si hacemos lo que amamos. Tienen que pensar que lo que elijan lo van a hacer toda la vida. Entonces es una de las primeras decisiones importantes de su vida. Lo van a hacer toda la vida. Entonces, ¿qué mejor que hacer toda la vida lo que les gusta? De cualquier forma pueden aprender. Pero si aprendo algo que no me gusta, no voy a ser bueno. Pero si me gusta, lo voy a aprender más fácil y voy a ser un buen profesionista. Entonces, hagan lo que les gusta. Eso sería mi recomendación. No, profe, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Espero que le vaya muy bien y pues mandamos un saludo al 502 y muchas gracias por su atención. Este fue el equipo número... ¿Qué número? Que nos haya tocado. Muchas gracias, chicos, y me da mucho gusto verlos en bachillerato ya. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, también. Listo.